Bueno, fin de año y época de balances. Recién, bueno, iniciábamos el balance con otros rubros. Toca la economía ahora y cómo ha afrontado este primer año de gobierno Milei y sus funcionarios y su enfoque, bueno, económico, ¿no? Muchos están analizando la variable macroeconómica y el sentido de ordenamiento, o si es una sensación o una falsa sensación dependiendo de qué lado estés, si te tocan los beneficios en algunos rubros o la gran cantidad de los trabajadores, trabajadoras, jubilados que han visto el impacto directamente en sus bolsillos y en su baja de poder adquisitivo. Sin embargo, hay analistas que indican que el camino es el correcto. ¿Cómo lo analiza Gisela Beritier, economista con quien dialogamos cada tanto en la programación de Puntal 4? Hola Gisela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Bien, bueno, feliz Navidad por ayer, así que espero que hayas Feliz tenido Navidad una también. buena Feliz Navidad jornada. a todos. ¿Cómo lo ves vos, este planteo económico que viene sosteniendo Javier Milei, que muchos lo tildan de ajuste, desde el gobierno dicen que la motosierra se va a profundizar el año que viene? Bueno, ¿cómo lo ves vos? Bueno, haciendo un balance con lo que fue todo este año, realmente, bueno, fue un año muy duro Mm. socialmente, ¿no? Porque en definitiva, esta motosierra que impactó fuertemente en todo lo que fue el gasto público, tuvo su consecuente impacto en la economía. La verdad que vinimos de una recesión muy profunda con una inflación que se produjo donde cuando se devaluó el tipo de cambio en diciembre, primero produjo un efecto disparo en traslado a los precios y luego con el fuerte torniquete económico empezaron a ajustarse los precios. Las dos anclas que usó Javier Milei para poder frenar la inflación fue el ancla fiscal, que impactó fuertemente en la economía, y la otra es el ancla cambiaria, en donde el tipo de cambio no se ajustó o se viene ajustando muy por debajo de la inflación. Y esto, de algún modo, en realidad lo tomó para que no se traslade nuevamente a precios. Creo que si hay que decir qué fue este año, bueno, este año fue un fuerte año en donde además eliminó la emisión monetaria en todas sus fuentes y características, ¿no? Primero y principal, porque al eliminar el gasto público, eliminó la emisión monetaria que iba al gasto público. En segundo lugar, cuando elimina las LELIQs, también elimina esa emisión endógena que quedaba por la generación de intereses. Y en tercer lugar, las reservas que entraban al Banco Central y que generaban emisión monetaria, las destinó al contado con liqui para disminuir la brecha cambiaria también. En ese aspecto, todo se traduce nuevamente en un torniquete económico que se vio impactado en la economía. ¿Qué es lo que buscaba Milei? Primero, ser reconocido como el presidente que bajó la inflación y, en segundo lugar, que la reactivación económica no se dé por el sector público como el principal motorizador de trabajo, empleo y crecimiento económico, sino que sea el sector privado el que traslada esto. ¿Cómo está ese sector privado, Paula? Bueno, al principio muy desconfiado, muy descreído, luego empezaron a convencerse más de que el gasto público no iba a volver, que la emisión monetaria tampoco, y sobre todo, en tercer lugar, que los agentes económicos realmente crean que la inflación va a bajar. La verdad que con la recesión económica y viendo que los precios de algunos productos, ¿no? Porque todavía hay que decir que hay inercia inflacionaria en otros, se empezó a ajustar y esto se impacta, esto quedó impactado en los distintos índices de inflación, ¿no? ¿A qué está apuntando o qué se está viendo en los últimos tiempos, ¿no? Primero, bueno, todo este impacto generó recesión económica y aumentos en los índices de pobreza. Sí es cierto que en el último trimestre se ha comenzado a ver una reactivación económica en algunos brotes verdes, sobre todo en ciertos sectores que este año no les ha ido mal. Por ejemplo, el sector de la minería, de los hidrocarburos, el sector del agro ha mostrado, según el estimador, el estimador mensual económico de la actividad, muestra que estos sectores han crecido este año, ¿no? El resto de los sectores generadores de puestos de trabajo, como la industria, como el comercio, ¿no? Como la parte gastronómica, esos han sido sectores muy afectados. Ahora, sí se ve que para el año que viene pueda empezar a crecer la economía, producto de que
con estabilidad económica, por el lado de la oferta, empiece a haber un movimiento económico. Y por el lado de la demanda, si hay recomposición del poder adquisitivo, estos sectores empiecen a consumir. Así que este es un poco el panorama, ¿no? Bueno, varias puntas que se desprenden de eso. Primero, si existe realmente la recomposición del poder adquisitivo, pero los grandes rubros afectados por este recorte son los que mencionás, porque son 3 o 4 rubros a los que les ha ido bien, minería, el sector agro y demás. ¿Cómo se va a recomponer el poder adquisitivo, los ingresos, si estos rubros y estos sectores no empiezan a recuperarse inmediatamente, ¿no? Estamos viendo caída en las ventas, el ticket promedio hasta en los juguetes comprados para Navidad, las terceras marcas adquiridas para la mesa navideña, entre tantas cosas, la forma de vacacionar también. Bueno, la verdad que es toda una pregunta, ¿no? Porque hoy que estamos viendo, ¿no? Que se está abriendo incluso las importaciones en un contexto en donde a la economía real todavía le falta mucha competitividad, ¿no? Por eso las voces del sector industrial en alerta diciendo de que si se abren las importaciones no van a poder competir con el resto del mundo, ¿no? Y sobre todo con productos chinos que vienen más baratos. Entonces hay toda una discusión de trasfondo por detrás, viendo cómo se va a dotar la economía de competitividad cuando tenemos todavía altos componentes impositivos en la estructura de costos, bueno, altos costos logísticos, entre otros temas, ¿no? Y estas son discusiones estructurales y mucho más profundas, donde no solamente llevar esto, digamos, a que se reajuste la economía, simplemente. Claro. Sino No porque simple, ya ¿no? se vivió, me parece, Gisela, se compara mucho con lo que ya ocurrió en la época de lo que fue un industricidio. ¿Esto tiene puntos en común o es otro enfoque y una apuesta nuevamente a algo que confían o eligen creer que va a ser diferente? Si no se dota de competitividad la economía, esto es competitividad en el sentido, por ejemplo, de que no le puedo pedir a un producto que compita con un producto chino, yo le cobro un 56% de carga impositiva, ¿no? En todos los niveles. Entonces, ahí sí es una injusticia y ahí sí sería un industricidio. Habría que ver, ¿no? Cómo se reajusta en esto de la sábana corta ese beneficio, sobre todo viendo, bueno, el impacto, ¿no? Es decir, que hay sectores que son grandes generadores de puestos de trabajo y otros sectores que generan menos puestos de trabajo, eso teniéndolo como principal eje. Después hay sectores que demandan más valor agregado I+D y sectores que lo hacen menos, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con todo un modelo, hasta te diría, ideológico sobre cómo sería el modelo de desarrollo que uno quiere de país, ¿no? Sí, decirte que en el corto plazo, en la recomposición de la demanda y del poder adquisitivo, si no aumenta el poder adquisitivo del salario, es muy difícil que ese consumo repunte, ¿no? Y lógicamente que, bueno, modelo chileno que es tenemos todos trabajo pero todos pobres, que era un poco también el modelo que teníamos con un alto modelo inflacionario, ¿no? Pero bueno, el tema es que con estabilidad de precios, lo ideal sería todos con trabajo y todos con un buen poder adquisitivo y salario, ¿no? Creo que ese sería el camino a seguir. Recién mencionabas la pobreza, cómo ha crecido. ¿Y qué fue de este número del 38% que publicó el INDEC y que fue cuestionado por la metodología de medición, que el gobierno se jactaba de haber bajado el índice de pobreza? ¿Cómo se mide? ¿Qué variables entran ahí? Bueno, ahí es objetable cómo se calcula esa canasta básica alimentaria y en donde, en definitiva, termina impactando o marcando cuál es la línea, ¿no? Mucho se habla o mucho se discute de que en realidad esas canastas vienen muy desactualizadas, ¿no? Te doy un ejemplo, hace hasta unos años atrás se medía el precio de los tocadiscos en esa canasta. Entonces, cuando uno empieza a hacer doble clic en qué se mide allí, vemos muchos bienes que ya no existen, ¿no? Y después también tiene que ver con bienes que a lo mejor ciertos sectores los consumen como los hidratos, ¿no? Y en definitiva una alimentación balanceada requiere bienes que son un poco más elevados también, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto de, bueno, a ver cómo está armada esa canasta, que por ahí otros índices, como por ejemplo el de la UCA, incluye otro tipo de metodología con otras mediciones de canastas también. Creo bueno, que es parte de ver cómo se revisa y cada año debería ser una política donde cada 2 años se revise esa canasta y se pueda cambiar para adaptar al nuevo contexto, ¿no? O sea que la más creíble es el índice de la UCA, vos decís, en estos Y en momentos. realidad tiene más flexibilidad a la hora de la actualización.
¿no? También tiene sus cosas, todas, no hay ninguna que sea perfecta, pero en definitiva este refleja más en tiempo real y además también con bienes más adaptados cuál sería la situación, ¿no? Bien. Por último, Gisela, decís para el año que viene que se promete la motosierra más profunda. ¿A qué se refiere con la motosierra profunda el presidente? Jactándose también de lo que viene implementándose. Y también pensaba, ¿no? La economía es una ciencia social. Qué poca perspectiva social para elegir algún recorte o algún sector en donde, por ejemplo, los jubilados, las jubiladas son los que pagan en estos momentos o son los que más lo sienten, ¿no? Bueno, la verdad es que si vos lo ves desde ese punto de vista, el serrucho, la motosierra, va en línea con esto de que dijo que solamente van a quedar 7 tributos dentro de lo que es la parte impositiva, ¿no? Ahora, voy a esto, son títulos, porque luego hacer doble clic en cada una de esas cosas es tremendo. Hoy la estructura impositiva es una telaraña que es muy difícil de desenrollar. Pero viendo, digamos, los impuestos que dejan de tener relevancia, lo que se ve es que estamos yendo a un proceso de desregulación absoluta, ¿no? Donde en definitiva, vos hablabas de los jubilados. Bueno, los jubilados ya tienen que pagar por sus medicamentos y cuando uno ve, por ejemplo, la baja del impuesto país, el 70% del impuesto país iba justamente Claro, a los jubilados y al PAMI, ¿no? Entonces, allí se empieza a ver, bueno, que en definitiva vamos a ir a un proceso de desregulación con un gasto público muy pequeño. Hasta habría que ver cómo funcionan ese gasto en cuestiones estratégicas, ¿no? Como por ejemplo educación y sobre todo I+D, que es un poco lo que hace que un país se desarrolle, ¿no? Y luego de eso, con muy pocos tributos, que, bueno, en esos pocos tributos también van a quedar afectadas las provincias, los municipios, pero lo que está planteando Milei junto con Sturzenegger es que todo vaya a un proceso de competencia, ¿no? Donde hay que ir por la obra pública, haya que competir. Si hay que ir por el RIGI, haya que competir. Si hay que pagarse los medicamentos o si hay que acceder a medicamentos, que haya que pagar. En definitiva, ley de oferta y demanda, ¿no? Gisela, clarísima como siempre, feliz año nuevo y bueno, seguramente estaremos en contacto en el 2025 también. Un abrazo grande, gracias. Abrazo para todos y feliz año nuevo. Feliz año. Ahí estaba Gisela Beritier, economista, haciendo un balance y un análisis de la economía y del perfil de economía que se está aplicando y que se va a profundizar.